A ver, en primer lugar, muy buenos días, queridos alumnos del quinto año de educación secundaria. El quien les habla es el profesor Limber Soto Guamaní, tutor de su aula de ustedes. Eh, Hoy nos toca hablar dentro del curso de física. Vamos a hablar sobre el primer tema que es la física como ciencia. Recuerden que la física tiene parte numéricas, va a estar correlacionada a las matemáticas. Es una ciencia importante para poder conocer y entablar más que nada esos puntos referentes a que los científicos habían descubierto, ¿no? Pues bien, este punto es importante porque generalmente en la física, como vemos, hablamos más que nada por fenómenos externos, más que nada. No internos, como lo es la química. La química por eso se diferencia bastante de la física por ese punto, que entre la química hablamos de partículas internas, mientras que en la parte de la física más que nada lo hablamos por medio externo, ¿no? Por eso que se diferencia bastante la física como de la química. Pero son dos ciencias muy importantes. Hoy vamos a hablar sobre la física y, por ejemplo, ahí tenemos en el pizarrón, está explicando Albert Einstein, ¿no? Uno de los padres de la física, más que nada moderna. Entonces ahí demuestra bastante lo que Albert Einstein explicaba, porque Albert Einstein, de científico, de lo que fue un alemán judío, eh, ha sido profesor, ¿no? Se graduó como profesor, entonces, ya que no había profesores de matemática, él asumió ese cargo. Entonces, él demostraba mediante sus teorías su enseñanza, ¿no? Entonces, vamos a llegar ahorita a aprender un poco más de la física como ciencia. Bien, vamos al siguiente punto. A ver, vamos a ver. La física como ciencia. Su concepto. Habíamos dicho ya hace años que cuando yo les enseñaba que nos basamos a la rama del conocimiento exacto. Todo se basa al conocimiento, pero generalmente aquí se basa la ciencia de la física al estudio de la naturaleza. Ahí están subrayados los puntos amarillos, estos puntos más que nada de la rama del conocimiento donde dice aquí, estoy aquí, estudio los fenómenos físicos que suceden en nuestro alrededor. Estos son, más que nada, podría considerar fenómeno físico porque si yo quiebro el vaso, generalmente va a ser un fenómeno físico, ¿no? Porque generalmente se va a quebrar y va a haber varios pedazos de vidrio. Pues bien, ¿qué dice ahí? Los físicos analizan objetos tan pequeños como los átomos y tan grandes como las galaxias. O sea, eso más que nada los científicos, los físicos, analizan ese punto. Entonces vamos a entablar esta relación, donde dice, los físicos analizan los objetos tan pequeños como este punto de aquí y este punto de allí. Estamos hablando de uno de los átomos que encontramos en la tabla periódica. Entonces, en la parte de media, esta de acá, esta parte media donde estoy señalando en el cursor, estamos hablando del núcleo del átomo. Y la parte de que están afuera, los puntos que están aquí girando por diversas partes, estamos hablando de los electrones. Y los electrones van a girar en torno a una órbita. Y esa órbita va a girar en torno a ese núcleo, ¿no? Entonces, mientras que también dice que esos científicos físicos también analizan más que nada lo correspondiente a objetos o cosas más grandes, como dice, como las galaxias, ¿no? En el caso de aquí de las galaxias, perdón, en el caso de aquí de las galaxias, a ver, perdón, se movió ya. En el caso aquí de las galaxias, podemos decir que las galaxias estamos hablando de pequeños o más que nada partículas tan pequeñas que se formaron a base de estrellas y formaron por acumulación muchas galaxias, ¿no? Muchas galaxias, tanto irregulares, tanto como le decimos, espirales, ¿no? Como elípticas. Entonces, la galaxia, pues hacían también los científicos físicos ese estudio, ¿no? Que cómo es posible
que una galaxia esté girando, ¿no? Porque hay algunas, como le decía, las espirales giran. Y también se dieron cuenta que dentro de esa galaxia Vía Láctea también estaba lo que corresponde al sistema solar, ¿no? El sistema solar giran los planetas alrededor del Sol. Entonces, todo eso, cómo está contornado, todo bien medido, bien cuadrado, entonces, qué raro, ¿no? Pero se notaba que en esos tiempos, pues, para que se forme el sistema solar, habían hecho, pues, bastante, es como que se formó un remolino, ¿no? En el espacio, y por eso que hoy, y eso que se formó un remolino y a grandes velocidades, y que generalmente todos los planetas fueron a grandes velocidades que poco a poco han ido lentamente ya, pero hasta ahorita se sigue girando alrededor del Sol, ¿no? Pues bien, les hago recordar que aquí la física, cuando hablamos de la física del campo de la naturaleza, hablamos de mucha diferencia a lo que tiene con la religión. La religión dice un término, mientras que la física tiene otro término, ¿no? Los científicos más que nada creen en la ciencia, son ateos, por si acaso les informo. Entonces, siempre va a haber una contradicción, ¿no? En esos casos. Este punto, los padres de la física son dos importantísimos padres de la física, como lo es Isaac Newton y generalmente que es padre clásico de la física y más que nada Albert Einstein de la física moderna. Dos grandes físicos matemáticos que generalmente han tenido sus teorías tanto relativas como científicas y que generalmente vemos que han tenido bastantes ideas claras. Son dos genios. El último genio es Albert Einstein en sí, ¿no? Pero Isaac Newton hizo tantas teorías importantes dentro de su etapa de científico, ¿no? Como les decía, son dos grandes padres de la física que son bien recordados y que generalmente estamos más que nada a base de sus estudios que lo que hicieron, de sus conocimientos, ¿no? Bien, vamos a entrar a lo que hizo Isaac Newton en sí. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Isaac Newton. Tengo tres figuras en sí. Aquí, vemos aquí en la zona de aquí, de la manzana que cayó de este árbol, ¿no? La manzana, cuando hablamos de que se dio cuenta de que la manzana caía, estamos hablando de que había una fuerza de gravedad, que como el suelo atrajo a esa manzana, ¿no? Entonces ahí se dio cuenta, dijo, ah, no, todo objeto que se tira, entonces tiende a caer. Pero después, poco a poco, se ha ido evolucionando y había ciertos gases que no, como el helio, ¿no? Pero de todas maneras, Isaac Newton demostró la gran teoría de la ley de gravitatoria, ¿no? En el punto siguiente, aquí la tercera ley de Newton, de la acción y reacción más que nada, vemos que aquí están aplicando fuerza, ¿ya? Y siempre cuando hay una acción debe haber una reacción. Es como que yo empujara esto de acá y la mesa, pues, ya que tiene un peso, más que nada hace una reacción. Imaginémonos la pared, ¿no? Yo empujo y esto como que no me deja, ¿no? Entonces la pared también hace una reacción. Yo hago una acción y la pared hace una reacción. En el tercer punto de aquí hablamos más que nada de la refracción de la luz. En el caso de la refracción de la luz, aquí el sol más que nada con lo que está iluminando hacia un prisma, más que nada, ha habido una refracción, ha habido algo refractorio y que generalmente se han esparcido las luces, ¿no? Porque todo iba a un solo lado y una vez que ha llegado un objeto que es el prisma, entonces eso lo ha direccionado por varias partes y a diferentes colores, ¿no? Bien, eso es lo que hizo generalmente Isaac Newton. Lo que hizo Albert Einstein, interesante también. Lo que hizo Albert Einstein, generalmente vemos aquí en esta parte primera que creó la bomba atómica, ¿no? Hoy por hoy la bomba atómica es una explosión muy fuerte y que contiene bastante lo que conocemos al estado plasmático. A ver,
Mientras que en esta zona de acá estamos hablando de la teoría de la relatividad, importantísimo. Por eso es que generalmente al Albert Einstein lo conocen como el genio de la ciencia, ¿no? ¿Por qué ciertos objetos no tienden a chocarse? Porque generalmente se encuentran allí paralelos, allí uno de otro. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que ha ocasionado esto? Porque generalmente vemos que todo está sincronizado. Entonces, los planetas están aquí, por ejemplo, los planetas están girando alrededor del Sol por medio de una órbita, claro. Entonces, todo ese punto de allí está todo correlacionado, está bien concentrado, está bien medido. Entonces, a eso se basa. También hablamos de la teoría relativista, más que nada, de que cómo comparó Albert Einstein a los astronautas, en decir de que cuando un astronauta queda en el espacio tiene tendencia a envejecer lentamente que aquel persona que está en el planeta Tierra. Aquel persona que está en el planeta Tierra tiene tendencia a envejecerse más rápido, envejecerse bien rápido. Mientras el que está en el espacio, en el astronauta, tiene tendencia a envejecerse un poco más lento. Esa es otra de las teorías importantes de Albert Einstein, que es lo que eh, nos enseña, ¿no? Aquí voy a dejarle un pequeño video para que puedan analizarlo, ¿ya? Hola, estimados estudiantes. Seguramente en varias ocasiones han escuchado hablar acerca de la fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad. Pero, ¿conocen su importancia en la formación de los planetas, estrellas y estructuras como el sistema solar y las galaxias? Para responder esta y otras interrogantes, veamos en qué consiste la ley de gravitación universal. La ley de gravitación universal fue propuesta por Isaac Newton y plantea que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Dicho de otra forma, dos cuerpos se atraen en virtud de sus masas. Analicemos el siguiente ejemplo. La Tierra y la Luna se atraen entre sí debido a la fuerza de gravedad entre ellas. Así, la Luna gira permanentemente alrededor de nuestro planeta. Pero la fuerza de gravedad también es responsable de la formación de estrellas y planetas. Veamos cómo ocurre este proceso. En el espacio existen inmensas nubes de polvo y gas interestelar. Por diversos motivos, por ejemplo, la explosión de una supernova cercana, estas nubes pueden comenzar a rotar y a contraerse. Cuando esto sucede, las partículas de polvo se acercan entre sí, aumentando la fuerza de gravedad entre ellas. A medida que aumenta la densidad de la nube, se sigue incrementando la fuerza de atracción entre las partículas, lo que produce que la distancia entre ellas disminuya. Por esta razón, la nube rota cada vez más rápido y comienza a formarse un disco denominado disco de acreción, de donde puede generarse una protoestrella o un protoplaneta, que posteriormente dará origen a una estrella o un planeta respectivamente. No obstante, la ley de gravitación universal también influye en las mareas, en otras palabras, en los cambios periódicos en la elevación del mar que resultan de la atracción gravitacional ejercida sobre la Tierra por la Luna y en menor proporción por el Sol. Otras leyes fundamentales en el movimiento de los planetas son las tres leyes de Kepler. Veamos cuáles son. Primera ley. Las órbitas de los planetas son elípticas, encontrándose el Sol en uno de los focos de la elipse. Segunda ley. Al recorrer la órbita, la línea imaginaria que une un planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. De esta ley se puede deducir que al desplazarse en su órbita, un planeta se mueve con velocidad variable. Tercera ley. El cociente entre el cuadrado del periodo de revolución t de un planeta en torno al Sol y el cubo de la distancia media L, que lo separa de la estrella, es constante. Esto quiere decir que t cuadrado dividido L al cubo es igual a una constante. La tercera ley establece que mientras más alejado se encuentre un cuerpo respecto del Sol,
mayor será su periodo de revolución en torno a este. Alumnos, esperamos que esta cápsula haya despertado su curiosidad para seguir explorando la física que hay a su alrededor. Hasta la próxima. Entonces, en este punto podemos decir, dentro de esa teoría, que es cierta, que más que nada, mientras el objeto o el planeta que esté girando alrededor del Sol, que esté más lejano, más tendencia a recorrer en esa órbita va a tener, mientras que el que esté más cerca va a cumplir una rotación mucho más cercana, ¿no? Fenómenos físicos. Cuando hablamos de fenómenos físicos hablamos del cambio que sufre la materia sin alterar su estructura íntima, claro. Yo puedo, como le decía, yo puedo romper esta hoja de papel, yo puedo romperlo, pero sigue siendo papel. Entonces, si sigue siendo papel y lo sigo rompiendo más, sigue siendo papel. Entonces, lo que sí puede cambiar, como le digo, es su estructura más que nada. O sea, más, perdón, lo que sí puede cambiar, o sea, puede sufrir la materia, pero no cambia su estructura, o sea, sigue siendo papel, ¿ya? Y más que nada, tiene tendencia a ser reversible, ¿no? En esos casos. Mientras que más que nada esto, también el vidrio también podría ser es un cambio, es un fenómeno físico. Mientras que si comparamos o ponemos como diferencia el fenómeno químico, si yo esto lo quemo, ahí sí ya no, ya sería irreversible, ¿no? En ese caso ya sería irreversible. Pues bien, como aquí vemos, por ejemplo, aquí el futbolista está pateando la pelota, él no sufre cambios en su cuerpo la pelota, pero sí va a cambiar su posición a donde estaba antes, ¿no? En la evaporación, mejor en el otro, en el caso de acá, la evaporación del agua es un fenómeno físico, inicialmente era agua y al final está en estado gaseoso, pero sigue siendo del agua, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Bueno, chicos, un gusto de haberlo completado esta clase con ustedes y que nos vamos a encontrar en la próxima oportunidad ya con otros puntos.